y yo creo que estamos en riesgo de racionamiento. Se combinaron tres situaciones: una hidrología crítica, atraso en la entrada de alguno grande proyecto o de varios proyectos importantes, y el tercero, una contingencia técnica. Salió una circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y le ordenó a XM entrar a aplicar el estatuto de racionamiento, que se entra a generar forzosamente con las térmicas. ¿Y qué pasó con la eólica? Está en La Guajira, pero para sacar la energía de allá había que hacer una gran línea que conectara esas plantas de generación eólica con el sistema interconectado. Esa línea no ha avanzado. Nosotros estamos enredados en un problema que se llama la consulta previa. Entonces, la consulta previa, eso es una pesadilla, y sobre todo en una línea de transmisión. La generación térmica respalda la hidroeléctrica. No existe un sistema hidroeléctrico puro. Siempre son sistemas mixtos. El carbón es el que permite suplir la demanda cuando el recurso hidráulico es costoso. El racionamiento es la cosa más democrática que hay. De acuerdo. Y igualitaria. AIA, Papelería Creativa presenta Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Hoy nuevamente se encendieron las alarmas de una crisis energética en Colombia por cuenta de la falta de infraestructura eléctrica, por cuenta de los dogmas en contra de las térmicas que generan un enorme vacío en el suministro de energía en Colombia. Y para hablar de cómo EPM está preparada, si lo está, para enfrentar la crisis energética por la que ya estamos transitando, nos acompaña el concejal Luis Guillermo Vélez, a quien le damos la bienvenida. Concejal, bienvenido a CTX. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera duda que uno tiene es, ¿EPM sí está preparada para enfrentar esta crisis energética que se está anunciando y de la que están encendidas todas las alarmas? A ver, la situación de emergencia en la que estamos y de la que se ha venido hablando es que se entró a aplicar el estatuto de racionamiento. Salió una circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y le ordenó a XM, que es el operador del sistema. XM es una filial de ISA que opera todo el sistema eléctrico colombiano, entrar a aplicar el estatuto de racionamiento, que eso existe, eso no se lo inventó este gobierno, eso existe. Entrar a aplicar el estatuto de racionamiento en este momento del periodo eléctrico, es muy inquietante por lo siguiente. Se espera que los embalses, estamos en la estación de invierno, entonces en la estación de invierno los embalses deben ir elevándose, aumentando su nivel, es decir, en octubre, noviembre, diciembre, para cuando llegamos a la estación de verano, que ya es hacia mediados de enero, los embalses estén fuertes y entonces se pueda responder con el agua almacenada a la nueva situación. Con la demanda. Atender la demanda, ¿cierto? Entonces, por eso los embalses deben llenarse en este periodo. Pero resulta que los embalses estaban muy bajitos al inicio de esta estación. Y entonces el estatuto establece unas condiciones del nivel del embalse y dice, si no se está el embalse en este nivel, se debe entrar a aplicar el estatuto de racionamiento. ¿Y qué es el estatuto de racionamiento? Que se entra a generar forzosamente con las térmicas. Es decir, las térmicas empiezan a ser utilizadas de forma fuerte y masiva con mucha anticipación, porque es que la térmica debe entrar duro en el verano, pero estamos en una situación en que la térmica se le obliga a entrar para suplir la generación hidráulica. Para que no se utilice los niveles de los embalses. Y entonces para que los embalses vayan aumentando y se recuperen y estén en buenas condiciones para el verano. Entonces eso tiene varias implicaciones. La generación térmica, voy a tratar de explicarle el asunto.
Entonces, empresas públicas y los hidráulicos no pueden atender a sus clientes de sus contratos de largo plazo con su propia generación, porque no pueden generar. Entonces, para atender esos contratos de largo plazo, tienen que comprar generación térmica, que es costosa. Ahora, el agua que empresas públicas almacena es una energía que entrará a vender en el futuro y se le pagará al precio de hoy, incluso con un interés. Pero de momento, empresas públicas por esta situación, pues se enfrenta a una situación de caja, porque está comprando corto plazo, día a día, para atender su demanda en el mercado spot, en lugar de atender su demanda con sus propios recursos. Ese es el primer efecto. Me pregunta si empresas públicas está preparada para eso. Pues hombre, yo espero que sí. Yo creo que Empresas Públicas es una compañía bastante solvente y que puede atender esta situación que va a estresar su situación de caja durante los días que dure la intervención. Ahora, luego Empresas Públicas podrá vender otra vez su energía a la que le hicieron embalsar, se la venderá al sistema y podrá recuperar. Pero entonces, mientras tanto, Empresas Públicas se ve obligada a forzar esa energía, a comprar esa energía, a atender con ella su demanda. La bolsa está altísima, yo no sé en cuánto estaba la bolsa. Hoy la bolsa llegó a ponerse por encima de 1.000 pesos o 1.200, algo así. Y seguramente EPM está vendiendo energía a un precio mucho menor. Entonces esa diferencia es la que castiga a la empresa. Pero entonces hay inicialmente un problema de caja. Vamos a un corte comercial y continuamos con el profe Luis Guillermo Vélez hablando sobre la situación energética en Colombia. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Y seguimos en Conversaciones CTX con el concejal Luis Guillermo Vélez. Esta situación de utilizar a la fuerza las térmicas en un periodo de lluvias se ve afectado también por el tema de la falta de gas que nutre algunas térmicas, por el prurito del gobierno contra el carbón, contra los hidrocarburos en general. Es decir, está formándose como si fuera la tormenta perfecta en cuanto al manejo energético en Colombia. ¿Estoy equivocado? No está equivocado. Y yo creo que estamos en riesgo de racionamiento. Mire, el país ha tenido racionamiento desde los años 70 a esta parte, 3 racionamientos. 1976-77, septiembre a mayo, 9 meses. Septiembre del 76 a mayo del 77, 9 meses. 80-81, octubre de 1980 a diciembre del 81, 14 meses. Y el último fue el que el país reconoce como el apagón. Marzo de 1992, febrero de 1993, 11 meses. Ahora, en todos esos casos se combinaron 3 situaciones. Una hidrología crítica, una hidrología mala, deficiente, que hoy estamos en esa situación. Hoy la hidrología
está por debajo de los promedios, por eso se tuvo que poner forzosamente la térmica. Entonces es un elemento. Otro elemento, atraso en la entrada de alguno grande proyecto o de varios proyectos importantes. Entonces, hidrología crítica, atraso en la entrada. Y el tercero, una contingencia técnica. Es decir, que una térmica que estaba funcionando, ¡pau!, deje de funcionar. Cuando se dan estas tres circunstancias, se configura una situación de racionamiento. Y la tercera es frecuente, ¿no? Ahora, ¿en qué estamos hoy? Hoy ya tenemos dos. Tenemos una hidrología escasa, adversa. Tenemos atraso en proyectos, porque ¿qué nos pasó? El país se orientó a desarrollar las energías renovables, ¿cierto? Las energías limpias que llaman eólica, que está en La Guajira, y energías solares, las plantas solares. Han entrado muchas plantas solares, pero el problema de las plantas solares es que tienen lo que se llama muy bajo factor de planta. Se lo voy a explicar muy rápidamente. Por favor. Así de sencillo. Una térmica a gas o una térmica a carbón puede funcionar, si está bien, las 24 horas del día o 23. Entonces uno dice, una térmica tiene un factor de planta del 90 o del 100%. ¿Sí? Una planta solar tiene un factor de planta, ya estuve, en esta semana vi los datos de los factores de planta de las principales que entraron el año pasado. Ninguna llega a 29%. O sea que de 24 horas del día, por ejemplo, usted tiene 100 megavatios, entonces no los puede usar sino 8 horas, 29% menos, o 7 horas. Entonces es como si en lugar de tener 100, pues entonces tiene 30. ¿Ya me entendió? Entonces la generación solar tiene muy poco factor de planta, muy poco factor de planta. ¿Y qué pasó con la eólica? Está en La Guajira, pero para sacar la energía de allá había que hacer una gran línea que conectara esas plantas de generación eólica con el sistema interconectado. Esa línea no ha avanzado y entonces hay, se dice, como 2.200 megavatios atrapados en La Guajira. Yo no sé si todos los proyectos están adelantados para entrar en operación comercial, pero si lo estuvieran no habría forma de entrarlos en operación comercial porque no hay línea por donde inyectarlos. No hay interconexión. No hay interconexión. Entonces es el otro elemento. Tenemos hidrología baja, proyectos que no entraron, entonces no nos falta sino una. Entonces, si empezamos a darle duro con estas térmicas ahora, que de pronto una térmica o dos saquen la mano, eso es lo que ha ocurrido en los 3 últimos racionamientos generales que ha tenido este país. Voilà. Finalmente, doctor Luis Guillermo Vélez, esa falta de interconexión para los proyectos de energías limpias se suma a toda la serie de factores que usted ha mencionado. ¿Podemos ya afirmar que estamos viviendo las primeras de cambio de una crisis energética en Colombia? Bueno, mire, le quiero decir algo sobre lo de la interconexión, porque está lo de La Guajira, pero también está Bogotá. Puede quedar, en estos días lo dijo el gerente de la empresa de energía de Bogotá, también expuesta, porque necesitaban transmisión para llevar energía a Bogotá y también están atrasadas esas líneas, esos proyectos, que ambos proyectos, el de Bogotá y el de La Guajira, pertenecen a la empresa de energía de Bogotá. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos enredados en un problema que se llama la consulta previa. Entonces la consulta previa, eso es una pesadilla, y sobre todo en una línea de transmisión. Usted tiene que reunirse con las comunidades y hacen una cosa y esto y lo otro, en fin, y usted se reúne, entonces van avanzando las líneas de transmisión y ¡pau!, aparece otra comunidad. ¡Ay, que con nosotros no han negociado! Y no pueden avanzar la línea. Hombre, lo que el régimen, es que la regulación ambiental
y la regulación de la consulta previa en este país están diseñadas para atrasar los proyectos. Con una cosa, que el respeto a la comunidad, que lo ancestral, en fin, eso es una vaina horrorosa, es una pesadilla. Y entonces el gobierno ha dejado sola a las empresas, en este caso a la empresa de energía de Bogotá. Porque aquí hubo una regla que llamaba los proyectos de interés estratégico. Entonces el Ejecutivo se metía y hacía avanzar los proyectos. Ahora no. Entonces ahora se paran por donde se va a poner una torre, se paran 30, 40 personas de la comunidad, indígenas, campesinos, yo qué sé, y bloquean el avance del proyecto y no hay quien haga nada al respecto. Entonces ese es un problema gravísimo que tenemos hoy. Eso debe cambiarse. Eso debe cambiarse, pues. Pero con urgencia. Sí, exacto. Entonces, tiene atrasados esos proyectos. Ahora, le quería decir eso, es que eso es muy importante. Ahora, tenemos otros problemas. Usted ahora habló del problema del carbón. Este país le cogió odio al carbón. ¿Sí? Este país tiene dos cosas. Genera agua para la hidroeléctrica y carbón. La generación térmica respalda la hidroeléctrica. No existe un sistema hidroeléctrico puro. Siempre son sistemas mixtos, ¿sí? Por eso son hidrotérmicos, porque el carbón es el que permite suplir la demanda cuando el recurso hidráulico es costoso, es decir, le da firmeza al sistema. Entonces aquí empezamos a condenar el carbón y entonces empezamos a depender del gas, ¿sí? Del gas, que es más incierto, que teníamos menos reservas, entonces estamos en una situación de debilidad, o del gas o de los combustibles líquidos para prender esas térmicas. Entonces, años renegando del carbón y hoy nos hace falta. Ahora, y se puede generar con carbón, es decir, hoy existen tecnologías que permiten atrapar todo eso. Eso es lo que se hace en otros países que no tienen sino carbón. Entonces se apañan con el carbón. Ese es otro de los aspectos de nuestra... Pero entonces, ¿sí estamos entrando en una crisis energética realmente? Pues hombre, yo creo que si se larga a llover bastante y si esas térmicas aguantan, podemos pasar. Pero si se combinan las circunstancias, podemos entrar en una situación de racionamiento, sí. Doctor Luis Guillermo Vélez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que las cosas salgan bien para el beneficio de todos los colombianos, porque finalmente todos padeceríamos un racionamiento sin distingo de estrato. Sí, claro. El racionamiento es la cosa más democrática que hay. De acuerdo. Y igualitaria. Sí. Igualitaria, el racionamiento es igualitario. De acuerdo. Usted quería la igualdad, racione. Bueno, por eso está buscando hacerlo. Exactamente. Racionamiento. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.